Hola, bienvenidos a este encuentro de Historia del Arte. Hoy vamos a desarrollar el arte prehistórico, mesopotámico, clásico y el medieval. Este grupo está formado por Luis García, Daniel Velázquez y quien les habla, Viviana Dalinger, perteneciente a la UG de Tartagal. El arte es una expresión del hombre que se volvió indispensable y tiene una finalidad en concreto. Representa al hombre a lo largo de la humanidad y está condicionado por el tiempo. Posee variadas funciones desde la mística, la religiosa, ideológicas, pedagógicas, etc. Para comenzar vamos a analizar las situaciones en cuanto al tiempo y al espacio. En la prehistoria abarcó desde el 40.000 hasta el 30.000 a.C. y en el periodo del Paleolítico medio hasta el Neolítico. Las construcciones megalíticas se presentaron durante la Edad de los Metales. Estas representaciones están presentes en Europa Occidental, África y América. Y en cuanto a la cultura, parten de las primeras expresiones en el nombre del neandertal y la aparición luego del Homo sapiens. El arte mesopotámico se ubica desde el 3000 hasta el 1000 a.C., entre las zonas del río Tigris y Éufrates. Las culturas que lo representan son las primeras sociedades urbanas, es decir, las primeras sociedades sedentarias. Entre ellos se encuentran los sumerios, los acadios, los asirios y los persas. El arte clásico tuvo su expresión en la civilización griega del siglo IX y del siglo VII a.C., dividida en periodos, el arcaico, el clásico y el helénico. Y la civilización romana parte desde el siglo VII a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, con gran influencia etrusca. En la Edad Media se desarrolla el arte medieval en Europa, Medio Oriente y África, influenciado por la cultura romana. El arte islámico empieza a surgir desde su inicio en el año 622 hasta la actualidad, con gran variedad de vertientes en diferentes regiones. Todo tipo de arte está basado en diferentes funciones. En la prehistoria tenía un contenido mágico, religioso, al estar relacionado con el mundo funerario y mitológico. Las construcciones megalíticas de túmulos estaban justamente relacionadas al culto de los muertos. También existió una arquitectura defensiva con las construcciones ciclopias. En el arte mesopotámico, por ejemplo, los toros alados tenían la misión de protección al soberano. Estos seres mitológicos protegían la ciudad y los palacios. Los templos simbolizaban el poder religioso, pero también el administrativo, siendo lugares de acopio de excedentes agrarios. El arte clásico, en el arte clásico los griegos edificaron templos en función a la religión, que era politeísta, con dioses antropomorfos. Se realizaban ofrendas y rituales en los santuarios. En la Acrópolis o la polis servía para las reuniones de los ciudadanos. Los romanos edificaron para demostrar el poder militar, arcos del triunfo, columnas y edificios para espectáculos. Así, por ejemplo, el Coliseo, ¿no? Donde se realizaban todos esos espectáculos y juegos. En el arte medieval estuvo dirigido más bien a la pedagogía religiosa, haciendo una propaganda del cristianismo a la población pagana.
Las reliquias de mártires se veneraban en un claro sentido religioso. En el Islam también, por medio del Corán, que lo indica, también tienen un estricto fin religioso, pero sin la implementación de imágenes para no caer en idolatrías. La decoración persiste en todos los lugares y es más bien en forma de ornamentación. Buenas tardes, mi nombre es Omar García, pertenezco a la UG de Tartagal y voy a exponer los estilos que utilizó el hombre a través del arte para expresarse en los diferentes periodos prehistórico, mesopotámico, clásico y medieval. En el periodo prehistórico, el estilo rupestre con superposición de pátinas, representando por simbolismo, abstracción y estilización y esquematización, no existe información oral ni escrita de este periodo. La pintura mesolítica simboliza cambios en el hombre con dominio de la naturaleza. En el paleolítico simbolizan animales y líneas, mientras que en el neolítico representación de seres humanos, de manos, medio ambiente e interacción con las deidades. En el periodo mesopotámico, la pintura con imágenes bidimensional, la escultura en representación de cuerpo corto y ancho, utilización de relieves para representar escenas de guerra y de caza. También se tallaba la piedra con significado político legal. Ejemplo, el código Hammurabi en el periodo babilónico, representaciones de toros al lado antropomorfos, la arquitectura religiosa sobresaliente, por ejemplo, las pirámides de Egipto. El arte clásico adhiere a los principios y normas clásicas establecidas por los símbolos, por los siglos de los maestros artistas, pintores y escultores, todos con linaje artístico que remonta hacia los nobles griegos y romanos, su interpretación y representación formal de la forma humana y el medio ambiente en el que existe. La arquitectura, con la construcción de templos, teatros, acrópolis, con columnas de estilo dórico, jónico y corintio. La escultura de molde de cera, cubierta de arcilla, en representaciones de cuerpo entero y de medio cuerpo, dependiendo del periodo griego o del romano. En el medieval, el paleocristianismo, se desarrolló una arquitectura propia heredada del Imperio Romano, el carolingio. Su fuente de inspiración fueron las basílicas. En el románico continúan los saberes del mundo clásico. El gótico se va a destacar por sus catedrales, las cúpulas eran en forma de agujas y tenían aberturas. El arte islámico expresa en la arquitectura y la pintura naturalista e insistencia por los motivos ornamentales. Mi nombre es Daniel Velarde. Bueno, voy a continuar con lo que sería las técnicas y los materiales que se usaban tanto en la prehistoria como en el arte mesopotámico, o en el arte clásico y en el arte medieval. Detallando entonces el arte en la prehistoria, podemos decir que las técnicas que manejaban eran generalmente la pintura rupestre en rocas o cavernas y utilizando pigmentos naturales como el sílex, asta, hueso y marfil. Dentro de la prehistoria encontramos el megalítico, que serían las construcciones de trabajo colectivo, o sea, una arquitectura con grandes bloques de piedra, que es lo que se conoce como megalitos, y que la técnica de traslado de esta piedra generalmente eran llevadas con troncos y rampas de madera.
Dentro de los materiales que podemos decir que se ha utilizado en este arte, podemos hablar del dolmen, que eran piedras verticales y una horizontal, o sea, y que producían, digamos, a su vez también el menjil, que era una piedra vertical. En el arte mesopotámico podemos decir que los mesopotámicos utilizaron el barro como material de construcción y en forma de bloque o de adobe, con paja. La colocación húmeda para el secado de pared completa, luego ladrillos al horno, esmaltados y vidriados, utilizaron la cal, el asfalto. Los asirios tenían un gran dominio de una técnica relevaria con realismo y movimiento, así también dinamismo. En cuanto a los persas, realizaban esculturas en relieve con decoración de muros, frisos y zócalos. En cuanto al arte clásico, podemos decir que en Grecia, o sea, los templos que estaban ubicados en Grecia estaban ubicados astronómicamente, o sea, con la entrada al este, y que partían de una plataforma de columnas y cubierta a dos aguas. La arquitectura de estas columnas tenían un estilo dórico, jónico y también corintio. En Roma, en cambio, los templos eran de un modelo más etrusco, o sea, teatro con sistema de arcos y bóvedas, anfiteatros ovalados y monumentos como arcos de un solo vano o de a tres huecos relieves. Dado entonces estos hechos concretos, podemos decir que los materiales que se utilizaban en el arte clásico tenían mucho que ver con el polos o la piedra caliza, el mármol, y en el siglo V a.C. En cuanto al uso de colores, podemos decir que eran colores vivos siempre, manejaban el color rojo, el blanco, el azul, bronce, hierro, el terracota y por último la policromia. Ya en el arte medieval podemos decir que en la escultura se utilizaban técnicas de tallado, o sea, tanto de alto como de bajo y medio relieve. La arquitectura siempre se incorporan, digamos, las aberturas, o sea, mostrando escenas religiosas mediante la pintura de vitral. En la pintura se comienza a utilizar el óleo, ¿sí? Y en cuanto a los materiales que se usaban en este arte medieval, tenían mucho que ver con la piedra cortada en forma de ladrillos, y marfiles o metales preciosos, como también el vidrio. En cuanto en el arte musulmán, podemos decir que funciona, digamos, la arquitectura con las construcciones hidráulicas, o sea, utilizada en el diseño de jardines de interiores, de materiales, de piedra, o sea, los materiales que se utilizaban dentro de estas construcciones tenían mucho que ver con las piedras, la madera, con los azulejos, los ladrillos y el yeso. Esto sería todo en cuanto a lo que tenemos que decir de las técnicas y de los materiales. Ya luego mi compañera va a continuar con lo que serían algunos de los ejemplos y de las producciones artísticas que se dieron durante este tipo de arte. Bueno, para terminar este video vamos a hacer un pantallazo sobre las producciones artísticas. En la prehistoria se destacan la pintura rupestre en las cuevas de Altamira, en España, en Lausca, en Francia, donde fueron una de las primeras en encontrarse. En Inglaterra, el gran megalítico de Stonehenge. En México encontramos las cuevas de Clovis, que dan inicio o más bien certeza de la presencia del hombre en América. Y en Argentina tenemos también la Cueva de las Manos en Santa Cruz. En el arte mesopotámico
sorprenden las grandes construcciones de estos toros alados que se encuentran en el Museo del Louvre y en el Museo Británico. La figura de Tel Asmar, que es una de las más antiguas encontradas, la estela de la Victoria, ¿no? Que también se encuentran en el Museo del Louvre. En el período clásico podemos ver las ruinas de la Acrópolis, el Partenón también, la diferencia que había entre las distintas columnas, dórica, jónica y corintio, y la civilización romana con el monumento que fue el Coliseo, que es el Coliseo, y los diferentes tipos de arcos del triunfo o en conmemoración a los emperadores, en este caso el arco a Constantino el Grande. En el arte medieval nos dejaron una innumerable cantidad de catedrales, muchas de ellas con estilo gótico, como la Catedral de Notre Dame, que lamentablemente se incendió hace poco, la Catedral de León, el Crismón, que es una representación del Cristograma, y en el arte del Islam podemos ver la cúpula de roca en Jerusalén, donde solamente se puede entrar descalzos, sin presencia de ninguna imagen ni lugares donde sentarse. Y la roca sagrada de la Meca, este lugar donde quizás uno de los más impresionantes por su carácter de convocación de los fieles hasta nuestros días. Bueno, eso es todo y muchísimas gracias.